Saludos hermanos a cada uno de ustedes, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios nuevamente por salir al aire en este curso de Misiones 401. Vamos hoy día a continuar con la clase número 5, pero por la amplitud del tema veremos esta clase número 5 en dos partes. A partir de hoy empezaremos a hablar acerca de las bases bíblicas de las misiones en el Nuevo Testamento, ¿no? Y básicamente me voy a enfocar a la misión de Cristo. En realidad vamos a hablar en las próximas clases la misión de la Iglesia, la misión del Espíritu Santo y la misión del apóstol Pablo, pero hoy día me voy a enfocar a la misión de Cristo. Y por la amplitud del tema, realmente lo vamos a hacer en dos partes. Pero antes de comenzar, oremos brevemente, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Padre, gracias porque Tú eres nuestro único Dios vivo y verdadero, aquel que envió a su unigénito Hijo para que nosotros podamos realmente ser salvos por Él cuando Él entregó su vida y resucitó por cada uno de nosotros. Señor, tal como Tú enviaste a Tu Hijo, nuestro Señor Jesús también nos envía a cada uno de nosotros para poder ser testigos de Él, ser sal y luz en este mundo. Por eso en esta hora te ruego, Dios, que Tú nos ayudes a ver aquel ejemplo supremo de nuestro Señor Jesús, hablando acerca de su misión cuando vino a este mundo. Señor, oramos que el Espíritu Santo sea guiándonos, iluminando nuestro entendimiento. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, habiendo terminado con las clases de las bases bíblicas de la misión en el Antiguo Testamento, ahora vamos a enfocarnos a las bases bíblicas de las misiones en el Nuevo Testamento. Hablaremos hoy día, como dije, acerca de la misión de Cristo, parte 1. Como ustedes sabrán, hermanos, cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Nuevo Testamento provee abundante material en cuanto a la tarea misionera. En primer lugar, tenemos la misión de Cristo como modelo de toda la misión cristiana. Y creo que un versículo clave que podemos traer en este tiempo es Juan 20:21, las palabras del Padre Celestial. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo cumplido la voluntad del Padre, Cristo el Señor fue glorificado. Como sabemos, antes de volver al cielo, Él encomendó la tarea misionera a sus discípulos, más conocido como la Gran Comisión, en Mateo 28, 18 al 20. Pero en realidad, la misión de la Iglesia es la extensión de la misión de Cristo aquí en la tierra. Podemos usar tal vez una analogía bíblica. Sabemos nosotros que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. Por así decirlo, Cristo ordena su cuerpo, es decir, la iglesia, para que ella cumpla sus propósitos aquí en la tierra. Ahora, tal como Cristo no inició, hermanos, es muy importante lo que vamos a decir ahorita, tal como Cristo no inició su ministerio terrenal, hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre él en forma de paloma, así Cristo también ordenó a los apóstoles a quedar en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. Eso lo encontramos en Lucas 24:49 y en Hechos 1:4 al 5, verso 8. Ahora, esto indica que también debemos nosotros estudiar entonces sobre la misión del Espíritu Santo en la tarea misionera. Y por supuesto, esto va a ser nuestros próximos estudios. Por otro lado, la Iglesia lleva a cabo la tarea misionera por medio de una serie de siervos a quienes Dios llama para servirle. Nuevamente, el Nuevo Testamento provee muchos ejemplos de misioneros. Indudablemente, el más conocido por todos nosotros creo que es el apóstol Pablo. Así que la misión de Pablo también nos sirve como modelo para entender el carácter y la naturaleza de la tarea misionera.
Veamos entonces en esta clase lo concerniente a la misión de Cristo. Entonces hablaremos en primer lugar la misión de Cristo. En un sentido, hermanos, la misión de Cristo es la misma que la misión del Padre, tal como lo vimos en el Antiguo Testamento. Por eso podríamos resumir esta misión en las 4 principales que ya hemos visto antes. ¿Recuerdan ustedes? En primer lugar, la manifestación de Dios. La otra es la lucha contra Satanás. Y la otra es la provisión de la salvación. Y el otro el establecimiento del reino de justicia y paz. Esas son las 4 esferas que vimos con respecto cuando hablamos de la misión del Padre. O sea, Missio Dei. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hablar acerca de la manifestación de Dios. Esta fue una de las razones principales por la cual vino Cristo. Cuando vemos en Hebreos 1:1-3 nos habla el autor a esta epístola que Dios, habiéndose manifestado en muchas maneras, ahora se ha manifestado por medio de Cristo en estos últimos tiempos. Ahora, el ser humano, enceguecido espiritualmente por Satanás, no puede conocer a Dios por sí solo. Aunque Dios se había revelado a los judíos en el Antiguo Testamento, pocos en Israel realmente llegaron a conocerle. Es más, siendo Dios un ser espiritual, no podía ser visto por los hombres. El ser humano necesitaba una revelación más visible. Cristo vino con la misión de revelar a Dios, para que todos los hombres lo puedan conocer, tal como dice Juan 1:18. Y esto lo hizo por medio de sus enseñanzas en Juan 4:23-24 y por medio de su vida, Juan 1:14-2-11. Lo que estoy diciendo es esto, hermanos. Si nosotros queremos saber acerca del amor de Dios, hay que mirar a Cristo, porque Cristo es el amor de Dios mostrado en su persona. Si queremos saber acerca de la misericordia, la compasión de Dios, hay que mirar a Cristo. Él es la imagen, ¿ya?, invisible de Dios. En segundo lugar, la otra esfera que podemos estudiar es la lucha contra Satanás. Otro aspecto sumamente importante de la misión de Cristo fue el de luchar contra Satanás. Desde que Adán y Eva pecaron, Satanás pasó a ser el príncipe de este mundo. Juan 12:31 nos dice eso. El Señor vino para poner fin al gobierno de Satanás y así establecer el reino en la tierra. Mateo 12:24-29. El Señor Jesús llevó a cabo esta lucha por medio de su predicación y sus milagros. La manifestación más clara de esta lucha espiritual se dio cuando el Señor enfrentó a las personas endemoniadas, el caso que encontramos en Mateo 8:29. Pero también es verdad, hermanos, que inconscientemente los fariseos y demás religiosos entre los judíos fueron usados por Satanás para luchar contra Cristo. Por eso le resistieron y varias veces lo quisieron matar. Pero el triunfo de Cristo sobre los fariseos, aún en su muerte en la cruz, fue simbólico sobre Satanás, ¿ya? Eso es algo muy importante. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz constituyó una gran victoria sobre Satanás. Por medio de la cruz, Él deshizo las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Y así ganó la victoria sobre el mundo, Juan 16:33. Y uno puede ver también Colosenses 2:14-15, como Pablo dice que el Señor en la cruz humilló, ¿cierto?, a todas las potestades. Sin embargo, será en la segunda venida que Cristo tendrá la victoria final y absoluta sobre Satanás, tal como nos dice segunda de Tesalonicenses 2:8, Apocalipsis 19:19-20 y también el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos del 1 al 3 y del 7 al 10. Ahí vemos que en la segunda venida de Cristo se va a dar la victoria final sobre Satanás. Una tercera esfera es la provisión de la salvación. Esta es parte de la misión de Cristo. La muerte de Cristo
no fue algo, hermanos, simplemente negativo en el sentido de luchar y vencer a Satanás. Más bien tuvo un aspecto positivo: conceder la salvación a los pecadores. Aún, hermanos, antes de su nacimiento, la misión de Cristo de salvar a los hombres fue anunciada en Mateo 1:21. Cuando Cristo fue llevado al templo para su presentación, recordarán ustedes las palabras de aquel hombre anciano Simeón, quien reconoció este aspecto del ministerio de Cristo en Lucas 2:30, cuando él dijo: este está puesto para caída de muchos y también para levantamiento de muchos. Así que, hermanos, desde la manifestación de Cristo podemos ver que aún ante los ojos de Juan el Bautista, su misión de traer salvación quedó claro. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que poco a poco los evangelios muestran cómo esto se iba a realizar. Juan 3:14-16. El Señor mismo era muy consciente de cuál era el aspecto principal de su misión. En Marcos 10:45, recuerdan las palabras cuando él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que la salvación de los hombres era el propósito central de la misión de Cristo. Y finalmente, la cuarta esfera, vemos el establecimiento del reino de justicia y paz. Desde el inicio, hermanos, desde el inicio de su ministerio, el Señor comenzó, ahí está, el establecimiento del reino de justicia y paz. Desde el inicio el Señor comenzó a anunciar la llegada del reino de Dios. Marcos 1:14-15. Pero este aspecto de su misión también ya se había anticipado tanto por el ángel Gabriel en Lucas 1:32-33, como también por Juan el Bautista en Mateo 3:2. La misión del Señor Jesús fue la de anunciar la llegada del reino e invitar a las personas a que entren en el dicho reino. Ahora, el reino de Dios se encuentra en conflicto con el reino de Satanás, el reino de este mundo. El Señor, como rey, sabemos que fue atacado por los protagonistas de este reino. De este reino que se oponía. ¿Quiénes eran esos protagonistas? Los fariseos, los escribas, los saduceos, etc. Pero el Señor Jesús también les hacía la guerra a ellos. Podemos notar las veces en las cuales el Señor criticó a los fariseos por sus pecados de orgullo, etc. En Lucas 11:37-54. En Juan 8:39-47. Recordarán cuando aquellas personas le dijeron que ellos eran hijos de Abraham. Y el Señor, ¿qué les dijo a este grupo de personas? Si ustedes fueran hijos de Abraham, ciertamente me amarían. Pero no me aman, dice el Señor, me odian, me quieren matar. Eso es porque ustedes son hijos del diablo. Así que el Señor también atacó a estas personas, por supuesto, en el buen sentido de la palabra. Es más, el Señor también anunció la importancia de vivir la clase de vida adecuada al reino de Dios. Por eso el Señor les habló acerca del Sermón del Monte. Su misión consistía no solamente en predicar acerca de un reino de justicia y paz, sino en iniciarlo. Y vemos, hermanos, que durante su vida el Señor lo puso en claro que su reino ya había comenzado. Mateo 12:28. Sin embargo, Cristo también dio a entender que su reino era algo que todavía tenía que venir en su totalidad. Mateo 6:10, Mateo 16:28. Así que en su primera venida del Señor, Él inauguró el reino, pero será en la segunda venida que establecerá su reino en su totalidad. Como dice 1 Corintios 15:24-28 y Apocalipsis 11:15. Permítame dar lectura, 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 24-38. Notemos lo que dice allí la palabra del Señor.
Escuchemos lo que dice. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. Y si vamos a Apocalipsis, el capítulo 11, versículos, en este caso 15, encontramos lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esto consiste la misión de Cristo, una misión idéntica a la misión del Padre en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hemos visto entonces la misión acerca de la manifestación de Dios, la lucha contra Satanás, la provisión de la salvación y el establecimiento del reino de justicia y paz. Ahora, en segundo lugar, veamos lo que es la misión de Cristo, el cual es un modelo para la misión de la iglesia. Hermanos, lo que vamos a ver aquí es también bastante importante. ¿Por qué? Bueno, dado a que la misión de Cristo es un modelo de la misión de la iglesia, el entendimiento de esta misión es de suma importancia para establecer los detalles de la misión de la iglesia hoy en día. Felizmente, hermanos, Dios nos ha dado o nos ha dejado 4 evangelios que relatan en detalle la vida y el ministerio de Cristo. Sin embargo, a pesar de tener abundante material, existe un gran debate en la actualidad acerca de cuál fue la misión de Cristo. Por un lado, tenemos a un extremo la posición o la postura tradicional, que enfatiza que la misión de Cristo debe ser una misión netamente espiritual. Es decir, que Cristo vino únicamente para predicar un mensaje individualista de salvación de los pecados. Pero por otro lado, en el otro extremo, está la posición radical, que afirma que Cristo fue un revolucionario quien vino para luchar contra la opresión existente en la sociedad, con el fin de proveer una salvación socioeconómica o integral. Ahora, ¿cuál de estas dos posturas es la que debemos adoptar? ¿La posición tradicional, o sea, una misión netamente espiritual, o la posición radical, una misión en proveer una salvación socioeconómica o integral? Bueno, para responder este debate y adoptar una postura bíblica, lo que necesitamos hacer es un estudio del material bíblico. Y por eso, hermanos, la clase se hace muy extensa y he dividido en 2 partes, porque vamos a estar examinando algunos textos de la palabra de Dios para darnos cuenta qué postura nosotros vamos a tomar. Entonces, para poder entender cuál es la misión de Cristo, hay que estudiar el material bíblico que el Señor nos ha dejado en los 4 evangelios. Ahora, hermanos, hay 5 áreas que debemos observar. En primer lugar, los textos bíblicos que hablan de la misión de Cristo. En segundo lugar, hablaremos del contenido de la predicación. En tercer lugar, hablaremos del rol de los milagros en la misión de Cristo. ¿Qué rol cumple? En cuarto lugar, acerca de la preparación o el entrenamiento de los discípulos. En quinto lugar, hablaremos de la muerte y la resurrección de Cristo. Veamos cada uno de estas áreas. Veamos.
Empecemos por los textos bíblicos que hablan de la misión de Cristo. Ahora, hay que aclarar que no vamos a poder hacer un estudio exhaustivo de todos los textos de la Biblia que hablan acerca de la misión de Cristo. Solo hablaremos de los más resaltantes. Uno de ellos es Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. A ver, permítame dar lectura, hermanos, a Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Notemos lo que dice la Escritura. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Nos damos cuenta que este es un pasaje muy debatido hoy en día, especialmente, hermanos, por los que adoptan una posición radical en cuanto a la misión de Cristo. Por lo tanto, es importante que entendamos bien qué es lo que estos versículos nos están enseñando con respecto a la misión de Cristo. Ahora, para eso, hermanos, como el Señor Jesús está citando a Isaías 61, 1, 2, una de las cosas que recomendamos hacer es lo siguiente. Primero estudiamos el contexto de Isaías y luego tendremos que pasar a estudiar el contexto en Lucas. Hagamos entonces ese ejercicio. En primer lugar, veamos cuál es el contexto en Isaías. Cuando nosotros vemos el libro de Isaías, el Señor aquí cita las palabras de Isaías 61, 1, 2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver qué significa estos versículos en el contexto de Isaías. O sea, qué significa en el contexto de Isaías las buenas nuevas, los pobres. ¿Qué significan los quebrantados? Pregonar libertad. ¿A quiénes? ¿A quiénes se está refiriendo? Eso es lo que debemos preguntarnos. Y cuando hacemos esto, nosotros nos daremos cuenta que podemos observar dos cosas. En primer lugar, en el contexto de Isaías, se está hablando acerca de lo que es el exilio. Y segundo, el reino mesiánico. Y por eso nosotros vamos a estudiar lo que es primero el exilio. Ahora, cuando vemos todo el libro de Isaías, nos daremos cuenta que en los primeros capítulos, es decir, del 1 al 39, Isaías denuncia los pecados de Israel y advierte del castigo que llevaría la forma del cautiverio babilónico. Eso lo podemos ver nosotros en Isaías 39, 6 al 7. Y por otro lado, en los capítulos 40 al 66, el énfasis cae sobre la misericordia de Dios en hacer volver a los exiliados. Eso lo vemos en Isaías 43, del 1 al 8 y el verso 14. Y cuando miramos el capítulo 60 de Isaías, claramente se refiere al retorno de Babilonia. Eso lo vemos en el versículo 4 específicamente, pero al mismo tiempo el futuro glorioso de Israel.
Por lo tanto, hermanos, hay que entender que las palabras como abatidos, quebrantados de corazón, cautivos, presos, enlutados, etcétera, que habla Isaías 61, 1 al 2, son los exiliados de Israel. Y por ende, las buenas nuevas son las noticias del retorno del exilio. ¿Ok? Podemos ver cómo estos términos se usan también en otros lugares para realmente hablar de los exiliados de Israel, en este caso Judá. Isaías 40, 1, 11, Isaías 51, 3, 5, verso 11, verso 14, 19, Isaías 52, 2, 3, 7 al 10, 57, 15 al 18 nos habla de lo que estamos aquí nosotros diciendo. Así que, reitero, las palabras que encontramos en el libro de Isaías, como palabras de abatidos, quebrantados de corazón, cautivos, presos, enlutados, etcétera, se refiere, hermanos, a los exiliados de Israel. Y por ende, las buenas nuevas son las noticias del retorno del exilio. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, en segundo lugar, veamos lo que es el reino mesiánico. ¿Sí? El otro tema de gran importancia en Isaías es en cuanto al Mesías y el reino mesiánico. Eso lo vemos en Isaías 9, 1 al 7, donde se habla del reinado del Mesías. Recordarán ustedes que aquel niño iba a tener atributos que solamente le pertenecen a Dios, como Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz, etcétera, ¿cierto? Y también en Isaías 11, 1 al 16, que nos habla del reinado justo del Mesías. También Isaías 35, lo mismo. Isaías 65 también. Todo esto son pasajes que nos hablan acerca del reino mesiánico. ¿Ok, hermanos? Las profecías del retorno del exilio fueron cumplidas literalmente. Sin embargo, no fueron cumplidas en su totalidad. Una característica del ministerio profético del Antiguo Testamento es el doble o múltiple cumplimiento de las profecías. Lo que estamos diciendo, hermanos, es esto. Por lo general, las profecías que se dan en el Antiguo Testamento con respecto al reinado mesiánico mayormente tienen un cumplimiento histórico, un cumplimiento a corto plazo, pero luego vemos que tiene un cumplimiento a largo plazo, un cumplimiento escatológico. Así que es esto lo que podemos nosotros notar en cuanto a lo que es Isaías, cuando habla del reinado mesiánico. Por ejemplo, mire, ahorita podemos hacer esto, por ejemplo, vaya conmigo a Isaías, el capítulo 9. Isaías capítulo 9. En Isaías capítulo 9, nosotros ahí encontramos, por ejemplo, la promesa que se le hace al profeta Isaías con respecto al reinado justo del Mesías. Pero mire, capítulo 9, versículo 7. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pero mire lo que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Se dan cuenta? Está hablando acá no de una profecía a corto plazo, no, está hablando del reinado del Mesías. Ahora, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos nosotros que este niño que habla Isaías 9:6 no es el niño de 7:14 directamente, en el contexto de Isaías, por si acaso estoy hablando, no lo que dijo Mateo 1:21, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso, estoy hablando en el contexto de Isaías 7:14. Mira lo que dice: por tanto el Señor mismo dará a luz, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamará su nombre Manuel. Sabemos que en el contexto de Isaías fue
algo que se cumplió aproximadamente unos años más tarde. Pero el niño de Isaías 9:6 no es el niño de Isaías 7:14. En el contexto de Isaías estoy hablando, por favor, no me malinterprete, ¿ya? ¿Y qué vemos nosotros? Cuando vamos a Mateo, por ejemplo, ¿no es cierto? Mateo, capítulo 1, verso 23, bajo el Espíritu de Dios, Mateo interpreta el cumplimiento de Isaías 7:14. Y eso nos hace ver que Isaías 7:14 tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento a corto plazo, ¿cierto? Y un cumplimiento a largo plazo. ¿Ok? Eso es lo que encontramos ahí. Entonces, estamos hablando acerca de que Israel volvió del exilio, pero este retorno no dio lugar inmediatamente al establecimiento del reino mesiánico. Por medio de Isaías, Dios estaba diciendo que el retorno del exilio iba a ser una anticipación de cómo serían las cosas cuando Dios estableciera su reino final. En este sentido, las palabras de Isaías 61, 1-2 tienen un cumplimiento en los postreros días. Por eso el Señor puede usar estos versículos para hablar de su ministerio. En este caso, las buenas nuevas vienen a ser el anuncio del reino mesiánico, Marcos 1, 14 al 15. Y los abatidos, los quebrantados de corazón, los cautivos, los presos, etcétera, etcétera, son las personas que necesitan la manifestación de este reino, o sea, los pecadores. Dicho sea de paso, hermanos, Juan el Bautista también citó algunas palabras de Isaías que en su contexto original tenían que ver con el retorno del exilio, pero que él aplicó a la venida del rey mesiánico. Podemos ver, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 3, versículo 4 al 6. ¿Ya? Mira, Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Notemos lo que dice. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, vemos cómo Juan el Bautista cita esta palabra de Isaías, que en su contexto original tiene que ver con el retorno del exilio, pero que lo aplicó a la venida del reino mesiánico. Ahora, ya habiendo visto el contexto en Isaías que tiene que ver con lo que es en sí el exilio y el reino mesiánico, ahora vamos a pasar a ver el contexto en Lucas, ¿ya? El contexto en Lucas. Ahora, es interesante notar, hermanos, que el relato de Lucas 4, que parece estar al comienzo del ministerio de Cristo, en realidad se encuentra en otros evangelios más tarde. Por ejemplo, se encuentra en Mateo 13, 53 a 58, Marcos 6, 1 al 6. Lucas 4, 14 al 15 confirma esto. ¿Ya? Vaya conmigo, por favor, a Lucas 4, 14 al 15. Lucas 4, 14 al 15. Notemos lo que dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Pero note bien lo que dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, dando a entender que el Señor no era que recién estaba comenzando en Lucas 4 su ministerio, en realidad él ya había comenzado antes, ¿ya? Por lo tanto, estos versículos que estamos leyendo en Lucas 4 vienen después de mucho trabajo de parte de Cristo, no al comienzo de su misión. Ustedes recordarán, cuando uno lee los otros evangelios sinópticos, en especial el evangelio de Mateo, nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, lo hace ¿en dónde? En Galilea, en la provincia de Galilea, especialmente teniendo como base la ciudad de Capernaum. Ahí empieza, y hizo muchos milagros en Galilea. ¿Cierto?
Y por eso acá el texto dice, y volvió en el espíritu a Galilea. Ahora, esto explica lo que el Señor dice en Lucas 4:21. ¿Qué es lo que dice el Señor en Lucas 4:21? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ya? Porque Él ya había hecho milagros, Él ya había dado libertad a los cautivos, a los oprimidos, a aquellos que estaban en prisiones de oscuridad, de tinieblas. ¿Está bien? Así que a esto se refiere. Otra cosa que debemos notar es que los capítulos de Lucas, hablando del capítulo 1 hasta el capítulo 3, Cristo está enfatizando que tanto su vida como el ministerio que viene realizando son cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es muy importante entender toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del reino mesiánico y también la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de su cumplimiento. Ahora, habiendo visto lo que es el contexto en Isaías, el contexto en Lucas, es importante ver ahora el contexto, el significado, de las palabras, ¿sí? El significado de las palabras. ¿Correcto? El significado de las palabras. O aquí hay una pequeña conclusión en cuanto al contexto. Sí. ¿Cuál es la conclusión que llegamos en lo que es Lucas 4, 18 al 19? Habiendo estudiado el contexto en Isaías y el contexto en Lucas, ¿cuál es la pequeña conclusión? Vemos que Cristo, hermanos, específicamente los versículos 18 al 19, en Lucas 4, 18 al 19. Mira, permítame dar lectura. 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estos versículos que encontramos aquí en Lucas 4, 8, 18 al 19, Cristo está enfatizando que tanto su vida como el ministerio que viene realizando son cumplimientos de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos, es muy importante entender toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del reino mesiánico y también la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de su cumplimiento. ¿Ok? Bien, ahora entonces veamos, hermanos, en tercer lugar, el significado de las palabras. El significado de las palabras. Vamos a la parte central del debate. Es decir, ¿qué significan estas palabras? ¿Han de ser tomadas en un sentido espiritual, como por ejemplo pobres igual a pecadores, o en un sentido literal? ¿Cómo debemos tomar estas palabras? Bueno, permíteme decirte que al contestar esta pregunta, el gran problema que nos enfrentamos es que el texto bíblico parece apoyar ambas interpretaciones. O sea, lo puedes interpretar literalmente o lo puedes interpretar espiritualmente. Ambos tienen aquí, ambos sentidos. Y por eso esto da lugar al debate entre tradicionalistas y radicales. Veamos sus argumentos, por favor. Veamos sus argumentos. Argumentos a favor de una interpretación literal. Argumentos a favor de una interpretación literal. Podemos nosotros, hermanos, notar que durante el ministerio del Señor, Él se preocupó bastante por los que eran verdaderamente pobres y afligidos, en el sentido material. Vemos cómo Él suple las necesidades de la gente, ¿verdad? Usted puede ver varios pasajes de la palabra de Dios, cómo el Señor está supliendo la necesidad física, material de las personas que están siendo, que son pobres o afligidas. Cuando los mensajeros de Juan el Bautista llegaron para indagar si Cristo realmente era el Mesías, la respuesta del Señor Jesús
indica claramente un cumplimiento literal de las palabras del Antiguo Testamento. Sí, mira, ¿recuerdan ustedes en Lucas capítulo 7, por favor, versículos 20 al 22? Mira lo que leemos, Lucas 7, 20, 22. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, literalmente. Los cojos andan, literalmente. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Es un cumplimiento literal. El Señor también declaró: bienaventurado a los pobres, Lucas 6:20, y dijo que para ellos la salvación sería más fácil, en Lucas 18:22 al 25. Así que sí encontramos cierto respaldo para dar una interpretación literal. Otros pasajes del Nuevo Testamento pone el énfasis sobre el Evangelio como algo que favorece a los materialmente pobres. 1 Corintios 1:26 al 29, Santiago 1:9, el verso 10 también, Santiago 2:5, Santiago 5:1, etc. Son pasajes que favorecen a los materialmente pobres. Tercero, durante su ministerio, el Señor tuvo compasión especial para los que materialmente eran pobres y necesitados. Mateo 14:14. Cuarto, la profecía de Isaías definitivamente tiene una referencia a personas literalmente abatidas, etcétera, etcétera. Entonces, hay argumentos a favor de una interpretación literal. Pero también es verdad que hay argumentos para una interpretación espiritual. Primero, los evangelios presentan a Cristo también predicando a personas pudientes. Juan 3, recuerden el caso de este principal de la sinagoga llamado Nicodemo, era una persona pudiente, rica. Él no solo sanó, hermanos, a los pobres o a los familiares de los pobres, sino también a los familiares de los ricos. Usted puede ver esto en Lucas 8:41, Juan 4:46 y versículos siguientes. Segundo, no hay ninguna evidencia alguna de que el Señor liberó a algún prisionero en el sentido literal de la palabra, ¿sí? Así que lo más seguro es que liberó en el sentido espiritual. Tercero, el apóstol Pablo parece aplicar estos mismos versículos de Isaías a su ministerio, en Hechos 26, 16 al 18, tomando las palabras en un sentido espiritual. Cuarto, las mismas palabras usadas se encuentran en Isaías con un sentido espiritual, Isaías 57, 17, 58, 6, como también en otra parte del Antiguo Testamento, como el Salmo 34, 6, el Salmo 75. Y quinto, en su ministerio vemos cómo el Señor frecuentemente usaba algo material para hablar de algo espiritual. Por ejemplo, podemos ver nosotros en Juan capítulo 9, verso 6 y versículo 39. En ese caso Jesús sanó a un ciego para hablar acerca de la luz espiritual. Y también en Juan 6, 11 y también el versículo 33, cuando el Señor alimentó a los hambrientos, pasó a hablar acerca del tema de la importancia del pan de vida eterna. Así que, hermanos, hay argumentos para ambas partes. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros podemos llegar? Bueno, podemos concluir a lo menos lo siguiente. En primer lugar, Dios creó al hombre alma y cuerpo. Por lo tanto, se preocupa por el hombre en su totalidad. El Señor Jesús vino para salvar al hombre completo. Por lo tanto, predicó un mensaje espiritual y también se preocupó por las necesidades materiales del hombre.
Pero el énfasis sobre predicar a los pobres tiene como raíz la preocupación de Dios por los pobres en el Antiguo Testamento, tanto material como espiritualmente hablando. Segundo, el mensaje profético de Isaías tuvo su primer cumplimiento literal en el retorno del exilio en Babilonia, cuando los judíos volvieron, ¿cierto?, de Babilonia después de 70 años de haber estado cautivos, volvieron en 3 periodos. Pero después tuvo otro cumplimiento literal y espiritual en el ministerio del Mesías en su primera venida. El cumplimiento final de esta profecía será literal cuando el Señor venga por segunda vez para establecer su reino eternal. Y finalmente, tercero, por el momento, la Iglesia vive entre las dos venidas del Mesías, entre la primera y segunda venida. Su misión no debería ser exclusivamente dirigida hacia los pobres materialmente hablando. Sin embargo, la Iglesia debe reconocer y aceptar que en la mayoría de los casos, las personas que responderán al Evangelio serán personas sencillas que podríamos describir como pobres. Así que, como pueden notar, este es un ejemplo de cómo estudiar la misión de Cristo, en este caso en los Evangelios, especialmente Lucas que hemos visto, y así podemos ver otros más ejemplos como el de Marcos 10:45, aquel versículo tan conocido que muchas veces nos humilla a cada uno de nosotros, en la cual él dice que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero esto será nuestra clase, parte 2 de la misión de Cristo en el próximo video. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.